Saludos nuevamente a cada uno de ustedes, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Continuamos con la clase de homilética avanzada 202 y en esta oportunidad vamos a ver cómo preparar sermones expositivos de textos narrativos. Pero antes de comenzar en cómo preparar sermones expositivos de textos narrativos, me parece que es muy pertinente recordar en cómo se identifica un género literario y su importancia. Así que hermanos, vamos a orar para comenzar esta clase. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre. Padre, gracias te damos por tu palabra, que en ella encontramos, por un lado, el camino de salvación para nuestras vidas, y por otro lado, la fortaleza, el consuelo, la guía y la dirección para saber cómo caminar en esta vida. Padre, en esta oportunidad queremos que el Espíritu de Dios que inspiró tu palabra sea enseñándonos a cada uno de nosotros. Llénanos, Dios, de tu Santo Espíritu, del poder de tu santa presencia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a ver cómo se identifica un género literario y por qué es importante. La determinación exacta, hermanos, del género literario de una obra es sumamente esencial para su correcta interpretación, porque siempre el autor quiere darnos a conocer su mensaje y lo hace justamente haciendo uso de un género literario. Ahora, preguntémonos, ¿qué es el género literario? Bueno, el diccionario Larousse dice lo siguiente: el género es una categoría literaria o artística que agrupa obras semejantes en estructura, intención, índole del asunto tratado y otras características. Ahora, al elegir expresar sus ideas a través de un género literario particular, el autor se somete a una serie de supuestos comunes asociados con este género. ¿Ya? Eso es muy importante. Por ejemplo, si yo comienzo un relato diciendo, érase una vez, ¿qué pasa por nuestra mente? Inmediatamente nos damos cuenta que se trata aquí de una historia, de un cuento de hadas, ¿verdad? Quiere decir que voy a contar un cuento de hadas. En este caso, como pueden ver esa imagen en la diapositiva, es la Cenicienta, ¿no es cierto? Así empieza este cuento de hadas de la Cenicienta. Pero también es verdad que muchas veces a lo largo del día tomamos decisiones sobre cómo entender una composición literaria basada en nuestra evaluación inconsciente de su género. Por ejemplo, si ustedes y yo recibimos un sobre de aspecto de la compañía de electricidad Duke Energy o Duke Energía, con letras rojas, aviso final por demora en el pago. ¿Qué mensaje nos está tratando de decir este sobre? Bueno, yo entiendo que tengo en mi mano una información sumamente importante. De hecho, relacionado con una deuda pendiente, la cual yo debo pagar. Pero también otro ejemplo podemos ver cuando me dirijo a mi trabajo y me doy cuenta de que mientras estoy manejando el carro, hay una señal allí en la carretera, una señal de tráfico que dice límite de velocidad 55 millas por hora. No está ahí esta señal simplemente para decorar la carretera, ¿verdad? O para ofrecer una sugerencia, a ver si de repente tú puedes ir a esta velocidad. No, no, no. En realidad es un aviso legal que hay que cumplir obligatoriamente, pues de lo contrario, si eres detectado por la policía de carretera manejando una velocidad mayor que ella, vas a tener lo que se llama una papeleta, ¿verdad? Y vas a tener que pagar solamente $250 si en caso es así, ¿no es cierto? Eres detectado. Bien, es importante entonces tener en cuenta esta parte. Ahora vamos a ver, después de haber visto cómo se identifica un género literario y por qué es importante, vamos a ver, identifiquemos al género literario de los
escritos bíblicos. ¿Ok? Bueno, podemos decir lo siguiente al respecto. Algunos géneros de la Biblia están escritos en géneros que no son muy familiares, pero la verdad también es que hay algunos géneros que resultan extraños para este tiempo moderno. Ahora, una manera de identificar el género literario de un libro de la Biblia es leerlo y observar detalles literarios importantes y comentarios del autor que le indican al lector cómo debe ser entendido. Pero también podemos ver nosotros que una manera de, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo acá. Por ejemplo, el género más común en la Biblia es la narración histórica, que representa aproximadamente el 60% de su contenido. El género bíblico de la narración histórica es similar a la información de los hechos históricos que hoy leemos en un libro de historia. Sin embargo, hay ciertas diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias de un libro histórico de la Biblia con un libro histórico normal que nosotros podemos estudiar, por ejemplo, en una escuela o en una universidad? Aquí tenemos alguna diferencia. En primer lugar, los relatos históricos bíblicos están a menudo salpicados de subgéneros desconocidos. Por ejemplo, como genealogías. Ya veremos luego que Mateo en sí es una narrativa. Sin embargo, dentro de esta narrativa histórica encontramos también una neología. ¿Cómo comienza el autor inspirado Mateo? ¿Cómo empieza? Con la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, versos 1 al 17. Pero también, por ejemplo, el libro de Éxodo es considerado una narrativa histórica. Sin embargo, vemos que hay dentro de ella cantos, como por ejemplo Éxodo 15, 1 al 18. Por otro lado, en el libro de Mateo, en el capítulo 26, a pesar que es una narrativa, encontramos un proverbio que nuestro Señor Jesús dice. ¿Cuál es? El que a espada vive, a espada muere. ¿Verdad? Ese es un proverbio que el Señor usa en su tiempo. Pero al mismo tiempo también en la narrativa de Marcos hay profecías, en Marcos 13, del 3 al 37. En la narrativa de Josué también hay pactos, Josué 24, del 1 al 28. Así que en este sentido se diferencian las narrativas históricas bíblicas de los libros de historia normal, común que nosotros podemos conocer, porque aparte de que en este caso la narrativa histórica es su género literario, sin embargo, dentro de este mismo género literario como narrativa histórica hay subgéneros. Y por eso es importante saber diferenciar esta parte. En segundo lugar, los relatos históricos bíblicos generalmente no se ocupan con algunos de los mismos detalles que a los lectores modernos tal vez les gustaría abordar. Por ejemplo, la identificación cronológica estricta o secuencia. Así no está en la Biblia. Los detalles biográficos de toda la vida de una persona tampoco. ¿Se han dado cuenta que a veces se habla tan poquito de un personaje como, por ejemplo, Enoc? Y así podemos nosotros tener en cuenta lo que estamos siguiendo como más ejemplos, ¿no es cierto? Por otro lado, los relatos históricos bíblicos, aunque exactos, nunca pretenden ser objetivos. Los autores bíblicos tienen un propósito al escribir: convencer a los lectores del mensaje de la revelación de Dios y la necesidad de responder a Dios en arrepentimiento, fe y obediencia. Por ejemplo, Juan capítulo 20, 30 al 31. Notemos por favor lo que dice allí en Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Mire cómo dice el apóstol Juan aquí lo siguiente. E hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que este era el propósito, ¿no es cierto?, para la cual estaba escribiendo, por ejemplo, el apóstol Juan. ¿Ok? Ahora,
permítame ver, hermanos, algunos ejemplos en cuanto a lo que es un género literario y con ejemplos con textos bíblicos. Pero quiero decirle antes que me olvide lo siguiente. Una manera de identificar y aprender sobre el género de los libros bíblicos es consultar una Biblia de estudio bíblico. En este caso, usted puede consultar Biblia de estudio como la de John MacArthur, o de repente la Biblia de las Américas, una Biblia de estudio, etcétera, etcétera. Pero también puede consultar un excelente comentario o alguna otra obra de referencia teológica, ¿no? Y usted puede encontrar algo así como yo he sacado, por ejemplo, de un libro. Géneros literarios. Por ejemplo, tenemos la narrativa histórica. ¿Qué ejemplo de textos podemos colocar aquí? Como Génesis, como Marcos, también la genealogía. Podemos encontrar textos de genealogía en Primera de Crónicas 1 al 9 y también Mateo, como dije antes, capítulo 1 del 1 al 17, la genealogía de Jesús. Por otro lado, también hay géneros literarios como lo es la exageración, una hipérbole. Podemos ver esto en Mateo capítulo 5, 29 al 30, capítulo 23, verso 24. También géneros literarios como la profecía. Ahí tenemos textos de Isaías, Malaquías, Oseas. O poesía, el caso de Joel, Amós, también que es una profecía, ¿no es cierto? Y podemos ver también un género literario de proverbios o literatura sapiensal. En este caso hay ejemplos de textos, el libro de Proverbios, Job, etc. También géneros literarios como salmos y cantos. Tenemos ahí Éxodo 15, 1 al 18 y los salmos mismos. Por otro lado tenemos cartas, epístolas, Primera de Corintios, Segunda de Pedro, etc. Apocalipsis, Daniel y el libro de Apocalipsis. Y así podemos nosotros ver los diferentes géneros literarios. Entonces, habiendo visto en cómo se identifica un género literario y por qué es importante, y en cuanto a la identificación del género literario en los escritos bíblicos, creo que ahora podemos pasar a estudiar cómo se interpreta la narrativa histórica, ¿ya? Este es un género literario. Entonces, las narrativas históricas, hermanos míos, comunican hechos reales en forma de relato. En realidad, todos los relatos históricos incluyen alguna mezcla de motivos por parte del narrador. Eso es muy importante. Y por otro lado, hermanos, hay que tener en cuenta esto. Una gran parte del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, alrededor del 60%, es narrativa histórica. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos extensas narraciones históricas en el libro de Génesis, Éxodo, Números, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. En el Nuevo Testamento tenemos también narrativas históricas en los evangelios, como había dicho, ¿no es cierto? En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y también en el libro de los Hechos. Ahora, es preciso indicar que la narrativa histórica no suele ser un género puro, ya que se encuentra con frecuencia mezclada con otros géneros. Por ejemplo, los que ya hemos mencionado líneas antes como subgéneros, porque están dentro de un género mayor. Por ejemplo, Génesis. Como hemos dicho, todo el libro es una narrativa histórica. Sin embargo, también es verdad que encontramos el subgénero de la genealogía. Por ejemplo, Génesis 5 nos habla de la genealogía o descendientes de Adán. Y Génesis 10, los descendientes de Noé, etcétera, etcétera. Y así nosotros podemos seguir mencionando esto. ¿Okay? Ahora vamos a ver lo que es en sí la naturaleza, propósito y eficacia de las narrativas bíblicas o narrativas históricas bíblicas. ¿Y qué podemos decir al respecto? Lo siguiente. A veces el verdadero valor de la narración bíblica queda disminuida al etiquetarla como mitológico o tendencioso. Es obvio, por la mención de fechas y personas que narra el autor, que relata el autor, así como por el estilo de la escritura en general, que los autores bíblicos, cuando ellos escribían, creían que estaban presentando una información histórica fidedigna
y veraz. Ahora, el propósito de la narración histórica es llevar al lector al conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Los escritores, hermanos, los escritores de los relatos bíblicos quieren que los lectores imiten, ¿ya? Imiten la actitud de los personajes de la historia con énfasis de honrar y amar a Dios. Sabemos nosotros que el propósito de todas las escrituras, incluidos los relatos históricos, es hacer sabia a la gente, lo que lleva al conocimiento salvador por la fe en Cristo Jesús, tal como dice 2 Timoteo 3:15, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿no es cierto?, para enseñarnos, para amonestarnos, etcétera, etcétera. Entonces, los relatos históricos pueden ser una forma especialmente eficaz de comunicación en cuanto al mensaje. Pero también, después de haber visto la naturaleza, el propósito y eficacia de las narrativas bíblicas, permítame ver junto con ustedes lo que es las directrices, ¿ya? Las directrices. Ahí está, las directrices. Directrices que ayudan a interpretar la narrativa histórica. Ahora, es importante, en primer lugar, hermanos, entender que la interpretación de las narraciones no debería ser simplemente una reiteración de los hechos en la narración. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué de la narración? El propósito de este ejercicio es evitar que el intérprete repita la historia. El propósito es que se centre en la intención de la narración. Por ejemplo, si leemos Marcos, el capítulo 5, del 1 al 20, ¿qué vamos a encontrar ahí? Bueno, el caso del endemoniado, ¿no es cierto?, de Gadara. Entonces, pero tenemos que preguntarnos, ¿por qué de la narración? ¿Por qué Marcos escribe esta narrativa aquí, en este preciso lugar? En este caso, como dije, del endemoniado, la historia tiene lugar en una larga lista de relatos que demuestran la autoridad de Jesús sobre diferentes elementos de la cual el autor inspirado Marcos nos las está narrando. Marcos ya antes ha hablado acerca que Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza en Marcos 4, 35 al 43. Luego Marcos nos va a hablar más adelante, en Marcos 5, 25 al 34, que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad y también sobre la muerte, Marcos 5, 21 al 24 y 35 al 43. Pero aquí lo coloca entre estos pasajes en Marcos 5, 1, 20 para hablarnos de lo demoníaco. Entonces, lo que está diciendo Marcos es que Jesús no solamente tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre la muerte, Él tiene también autoridad sobre lo demoníaco, sobre el mundo espiritual de los demonios. Ahora, para Marcos, el relato del endemoniado demuestra una vez más que Jesús es el Hijo de Dios, tal como Él lo había dicho en Marcos 1:1 y también en Marcos 15:39. Él es el que tiene absoluta autoridad sobre el reino espiritual. Entonces, es muy importante que nosotros debemos realmente interpretar esta narrativa teniendo en cuenta lo que hemos dicho. ¿Cuál es el propósito, no es cierto?, de este ejercicio. Ahora, para ello, las directrices que nosotros vamos a seguir, a lo menos, son 6. ¿Ya? Yo voy a compartir 6 directrices. Ahora, hermanos, les digo que es estas 6 directrices las que nosotros lo vamos a llevar cuando hagamos el análisis del texto. Así que atención a lo que vamos a compartir aquí. Primero, siempre debemos partir por el contexto. Si bien es cierto, hermanos, es importante para toda interpretación el contexto, lo es esencialmente también para el género más indirecto de la narrativa histórica. El autor del libro bíblico tenía la intención de que su audiencia leyera todo el relato, por lo que cada sección menor debe ser leída a la luz de la totalidad y viceversa. Eso es muy importante. Recuerdan lo que hemos dicho antes. En Marcos 1:1,
Marcos nos dice que el propósito de su relato es dar a conocer las buenas nuevas de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y realmente que Él es aquel que tiene autoridad sobre todas las cosas. Así que todo el material que sigue debe leerse a la luz de la declaración inicial de Marcos. En otras palabras, a la luz por la cual Marcos nos escribe el Evangelio. Eso es sumamente importante. Así que una primera directriz es el contexto. Segundo, comentarios editoriales. A veces el autor hará comentarios editoriales claros, explícitos en cuanto al significado o la importancia de un suceso o evento. Esto es especialmente útil para el lector y no debe pasarlo por alto. Jamás debemos pasar por alto esto. Por ejemplo, en el relato del endemoniado del que hablamos antes, en Marcos capítulo 5 del 1 al 20. Este punto es sumamente importante porque el hombre endemoniado expresa algo. ¿Qué dice? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Marcos 5:7 dice eso. Ahora, en esta declaración se destaca, como vemos, la identidad y la autoridad de Jesús, como Marcos nos ha preparado para confiar en ese portavoz demoníaco. Ahora, pero debemos tener cuidado de no caer en interpretaciones demasiado sutiles para los que el autor no ha preparado a sus lectores. ¿Ok? Entonces, esto de comentarios editoriales es bueno que ustedes puedan resaltarlo con algún color. ¿Ya? Por ejemplo, en el ejercicio que he hecho para el próximo video, ahí yo resalto con color para ver acerca de los comentarios editoriales. ¿Sí? Por otro lado, hay otra directriz. ¿Cuáles son? Las declaraciones temáticas. A veces, el autor comienza su narrativa o una parte de ella con una declaración temática que nos ayuda a entender el resto de la obra. Por ejemplo, el médico Lucas describe en Hechos capítulo 8 sobre el tema de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando él dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, etc. Eso es lo que nosotros encontramos allí en las Escrituras, ¿verdad? Ahora, tal como podemos ustedes y yo notar, el resto del libro de los Hechos sigue los pasos al Espíritu Santo que impulsa a la iglesia hacia el exterior para dar testimonio del Evangelio de Cristo en espacios geográficos cada vez más amplios. Por ejemplo, en Hechos 2:14 al 42, se está hablando de la predicación a los judíos. Correcto. En Hechos 8, en este caso, por un lado tenemos permítame ir a ver, Hechos capítulo 8. Pueden abrir sus Biblias, hermanos, por favor. Los versículos del 1 al 25, encontramos que se está predicando en Samaria. Ahora, Hechos 8 del 26 al 40, encontramos Felipe predicando a un etíope. ¿Se da cuenta cómo se va extendiendo? Están siguiendo prácticamente los pasos al Espíritu Santo que se había manifestado a los apóstoles ahí en el aposento alto. En Hechos capítulo 10, a un centurión. O sea, empieza por Jerusalén, comienza luego a Samaria, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, Roma, Hechos 28. Así que ahí vemos nosotros cómo realmente hay declaraciones temáticas en esta directriz. Por otro lado, otra directriz es la repetición. Hermanos, los autores bíblicos, ellos no podían resaltar sus escritos de importancia usando letras negritas o gráficos impresionantes. Nosotros, por lo general, cuando queremos enfatizar algo, resaltar algo, ponemos negrita, ¿verdad?
Cuando ellos querían enfatizar algo, ¿saben qué usaban con frecuencia? La repetición. Por eso, hermanos, la repetición en un texto literario es clave. ¿Ya? Eso es muy clave. Y usted puede ver como ejemplos aquí Marcos 1, 27 al 28, el verso 45, el capítulo 2, verso 12, capítulo 3, 7 al 12, capítulo 4, verso 1, etc. Usted puede ver esto como ejemplo. Ahora, nuevamente, cuando haga el otro ejercicio, yo le voy a mostrar que yo le he subrayado con otro color. Es importante hacer eso. ¿Ok? Eso se recomienda. Número 5. Otra directriz es personajes dignos de confianza. Bueno, ya sea directa o indirectamente, el autor inspirado da ciertas pistas al lector sobre qué personajes han de ser creídos o imitados. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versos 20 al 25. Por ejemplo, vaya conmigo, por favor. Mateo capítulo 1, versículos 20 al 25. Notemos lo que dice el texto ahí. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí vemos nosotros ciertos personajes directos e indirectos, ¿no es cierto? En este caso se está hablando de José, también del ángel, ¿cierto? Y de María. Así que todos estos personajes son importantes para que nosotros podamos realmente ver qué es lo que ellos están diciendo. ¿Ok? Y finalmente, una sexta directriz que he colocado es la reflexión teológica bíblica. Hermanos, si bien es cierto, el género del texto nos ayudará a identificar su función dentro de esa época de la revelación, la cual Dios inspiró realmente a los autores iniciales. Sin embargo, dado a que Cristo está en todas las escrituras, es decir, toda la Biblia da testimonio de Cristo, entonces nuestro sermón como predicador debe dar testimonio de Cristo. Y finalmente quiero terminar con una recomendación. Una de las maneras más útiles para aprender a interpretar la narrativa histórica es escuchar o leer numerosos ejemplos de interpretación juiciosa. Debemos estar siempre, hermanos, buscando el significado del autor inspirado y no debemos usar detalles extraños para nuestros propios vuelos de fantasías en nuestros sermones. Ahora, esa habilidad interpretativa cuidadosa es más a menudo percibida que enseñada. Por esta razón, es útil leer comentarios de intérpretes hábiles. ¿Ok, hermanos? Entonces, habiendo visto esto en cómo preparar sermones realmente de narrativa histórica, creo que es muy apropiado ver un ejemplo. Entonces, en el próximo video veremos un ejemplo. Que el Señor les bendiga.